Evangelio de hoy. Miércoles 20 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 20, versículo 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de quedar con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió de nuevo hacia media mañana y vio a otros que estaban en la plaza, sin trabajo, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía. Y hacia media tarde hizo lo mismo. Al caer la tarde, salió y encontró a otros que estaban allí, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a mi viña. Cuando llegó la tarde, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el salario, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Los que llegaron hacia última hora recibieron un denario. Y al recibirlo, los primeros pensaron que recibirían más. Pero también ellos recibieron un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el propietario, diciendo: Esos últimos han trabajado solo una hora. Y los has igualado con nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, no te hago ningún agravio. ¿Acaso no quedaste conmigo en un denario? Tómalo y vete. Si quiero darle a este último lo mismo que a ti, ¿no tengo derecho a hacerlo? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy generoso? Así, los últimos serán los primeros. Y los primeros, los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de los obreros de la viña. La parábola de los obreros en la viña es una de las más conocidas de Jesús. Y está cargada de significado y enseñanzas profundas. En primer lugar, es importante entender el contexto de la parábola. Jesús utiliza una imagen muy familiar para su audiencia. Un propietario de una viña que contrata obreros a diferentes horas del día. Pero al final, les paga a todos por igual, independientemente del tiempo que hayan trabajado. Este acto provoca la queja de los primeros obreros, que se sienten injustamente tratados. En esta parábola, Jesús nos revela una profunda lección sobre la naturaleza del reino de los cielos, la justicia de Dios y la generosidad divina. La primera enseñanza que podemos extraer de este pasaje es que el reino de los cielos no se basa en el concepto humano de justicia. En nuestra sociedad, la justicia a menudo se entiende como dar a cada uno lo que se merece, un sistema de recompensa basado en el mérito. Sin embargo, en el reino de Dios, la justicia divina no se mide por nuestras obras, sino por la generosidad de Dios. Este es un concepto que a menudo nos cuesta entender, ya que estamos acostumbrados a la idea de que si trabajamos más, debemos recibir más. Dios, en su infinita misericordia, nos invita a entrar en su reino, sin que dependamos de nuestro esfuerzo o mérito, sino de su voluntad y generosidad. La generosidad de Dios. Una de las lecciones más profundas de esta parábola es que Dios
No es mezquino en su generosidad. El propietario de la viña no mira el esfuerzo de los trabajadores ni el tiempo que han trabajado. Simplemente paga lo mismo a todos, sin importar su tiempo de servicio. Este gesto refleja la generosidad de Dios, que no se basa en cuanto hayamos hecho, sino en su deseo de darnos todo lo que tiene. En el reino de los cielos, la gracia no se distribuye según nuestros logros o méritos, sino de acuerdo con la generosidad de un Dios que no mide el tiempo ni la cantidad, sino la calidad de su amor. Este es un mensaje que desafía nuestra visión humana de las recompensas y la justicia. En el mundo en el que vivimos, las recompensas se otorgan en función del esfuerzo y el rendimiento. El que más trabaja es el que recibe más. Pero en el reino de Dios, la generosidad de Dios rompe con este esquema. Dios no mide la bondad o el mérito de la misma manera que nosotros. Si así fuera, ninguno de nosotros podría aspirar a la salvación. Sin embargo, Dios ofrece la salvación como un don gratuito, sin importar el momento en que decidimos seguirle. Este es un gesto que, más que injusticia, refleja la misericordia y el amor incondicional de Dios hacia nosotros. La envidia y la justicia humana. La reacción de los obreros que trabajaron desde temprano es también significativa. Ellos se sienten ofendidos porque creen que su esfuerzo debería ser recompensado con algo más. Pero el dueño de la viña les responde: No te hago ningún agravio. ¿Acaso no quedaste conmigo en un denario? Esta respuesta nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes frente a la generosidad de Dios. A menudo, cuando vemos que alguien recibe algo sin haberlo merecido, en nuestros ojos, sentimos celos o envidia. Sin embargo, debemos recordar que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de Dios. En la vida cristiana, es fácil caer en la trampa de pensar que merecemos más porque hemos trabajado más que otros. Pero esta parábola nos recuerda que el amor de Dios no se basa en el mérito humano. Dios ama a todos por igual, y su gracia es una invitación abierta para todos, independientemente de su tiempo de servicio o de las obras que hayan realizado. El reino de Dios no es un lugar donde competimos entre nosotros por quién merece más, sino un lugar donde todos recibimos gratuitamente lo que Dios tiene para nosotros, en abundancia. La llamada a la humildad. Otro aspecto importante de esta parábola es la llamada a la humildad. Los obreros que trabajaron durante todo el día se sintieron indignados, porque pensaron que su trabajo debía ser recompensado de manera diferente. Pero la respuesta del dueño de la viña los desafía a reconsiderar sus expectativas y a entender que todo lo que recibimos de Dios es un regalo. Nadie tiene derecho a reclamar más, porque todo lo que recibimos es inmerecido. Esta actitud de humildad es esencial en el camino cristiano. Debemos recordar que nuestra relación con Dios no se basa en lo que podemos hacer para Él, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. La humildad nos permite aceptar con gratitud todo lo que Dios nos da, sin reclamar más, sin esperar que Dios
nos dé algo por encima de lo que Él ha decidido darnos. La humildad nos ayuda a ver nuestra vida en perspectiva, entendiendo que todo lo que tenemos es un regalo. Un acto de gracia y misericordia divina. La realidad del reino de los cielos. La parábola nos enseña algo fundamental sobre el reino de los cielos. La salvación no depende de los méritos personales, sino de la generosidad de Dios. En el reino, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, porque la medida que utilizamos para juzgar es completamente diferente a la de Dios. La salvación es un don de Dios, y todos somos invitados a participar. Sin importar cuánto tiempo hayamos pasado en el camino de la fe. Esta es la invitación universal de Dios, que extiende su misericordia y gracia a todos, sin distinción. El reino de los cielos no está reservado solo para aquellos que han seguido a Cristo toda su vida, sino que está abierto a todos los que respondan a su llamado, sin importar el momento en que lo hagan. Esta es una gran alegría para aquellos que, al final de sus vidas, escuchan el llamado de Dios y deciden seguirlo, pues su recompensa será la misma que la de aquellos que lo hicieron desde el principio. Así, todos somos iguales ante la mirada amorosa de Dios. El reino de los cielos y la visión de Dios. Una de las grandes lecciones de esta parábola es que nos ofrece una visión radicalmente diferente del reino de los cielos. Jesús nos enseña que, en el reino de Dios, las reglas no son las mismas que en este mundo. El criterio humano de justicia, basado en el mérito y el esfuerzo, se ve transformado por la gracia divina. En el mundo, pensamos que las recompensas deben ser proporcionales a los esfuerzos que realizamos. Es decir, cuanto más trabajamos, más merecemos. Pero Dios nos invita a ver el reino desde una perspectiva completamente nueva. En el reino de los cielos, la justicia no se mide por lo que hemos hecho, sino por la generosidad y el amor incondicional de Dios. Dios, como el dueño de la viña, no reparte de acuerdo a la lógica humana, sino que da con generosidad a todos los que deciden responder a su llamado. Este es el misterio del amor divino. No está condicionado por nuestros esfuerzos ni por nuestros logros. El amor de Dios es siempre gratuito, siempre desbordante, siempre más allá de lo que podemos imaginar o merecer. Nos invita a entrar en su reino, no porque hayamos alcanzado algo, sino porque Él nos ama profundamente y quiere darnos una recompensa que no se puede ganar con el esfuerzo humano. La llamada a la gratitud y a la reflexión sobre la propia actitud. Al considerar la actitud de los obreros que trabajaron desde el amanecer, uno no puede evitar pensar en cómo a menudo respondemos nosotros ante la generosidad de Dios. Nos sentimos agradecidos por lo que hemos recibido, o nos sentimos celosos y comparativos cuando vemos que otros reciben lo mismo, sin haber hecho el mismo esfuerzo. Los obreros que se quejan en la parábola nos representan a menudo a nosotros, que no logramos ver la grandeza de la misericordia de Dios, sino que nos centramos en nuestra propia idea de justicia. Nos olvidamos de que todo lo que tenemos es un regalo. Nos es difícil entender que la salvación
No se mide por lo que hemos hecho, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. La invitación es que dejemos de lado las comparaciones y nos concentremos en lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Dios nos da su amor incondicional y su gracia, sin condiciones ni expectativas. Debemos estar atentos a nuestra actitud ante esto, ya que a menudo nos quejamos de no recibir más cuando, en realidad, estamos recibiendo más de lo que merecemos. En lugar de compararnos con otros, la invitación es reconocer el don inmenso que se nos ofrece y vivir con un corazón agradecido. El vínculo entre la generosidad divina y la humildad humana. La humildad es otra enseñanza clave de esta parábola. Cuando el dueño de la viña le habla a los obreros que se quejan, les recuerda que han recibido lo que se había acordado, y les dice: no te hago ningún agravio. Esta es una enseñanza de gran importancia, ya que nos recuerda que, en nuestra relación con Dios, no debemos exigir más de lo que Él ya ha prometido. Muchas veces, nuestra actitud cristiana está marcada por la exigencia y la falta de gratitud. Queremos más bendiciones, más reconocimiento, más recompensas, sin darnos cuenta de que ya hemos recibido todo lo necesario. La salvación y el amor de Dios. El reino de los cielos no es un espacio donde se premia el esfuerzo humano, sino un espacio de generosidad divina, donde la salvación es un regalo. Para abrazar este regalo, necesitamos la humildad de reconocer que no lo hemos ganado ni lo podemos ganar. Solo con humildad podemos aceptar este amor inmenso y sin medida. La humildad también nos lleva a la gratitud, porque nos permite ver que lo que recibimos es mucho más grande que lo que podríamos haber alcanzado por nuestra cuenta. La paradoja del reino de los cielos: los últimos serán los primeros. Una de las paradojas más asombrosas de la parábola es que los últimos serán los primeros y los primeros, los últimos. Esta frase se refiere a la inversión de los valores que se dan en el reino de Dios. Mientras en el mundo, los que tienen poder, riqueza y éxito son los primeros. En el reino de los cielos, aquellos que son humildes y se colocan al final de la fila, son los que serán honrados por Dios. Esta es una inversión radical de los valores humanos y una invitación a vivir desde una perspectiva diferente, que no se basa en el estatus, el poder o el mérito. La invitación es que dejemos de lado el orgullo, las comparaciones y el deseo de reconocimiento, y nos acerquemos a Dios con humildad, sin pensar que merecemos más que los demás. Los que creen que merecen más, los que se sienten superiores, son los que realmente quedarán atrás, porque su corazón no está dispuesto a recibir el regalo de la generosidad divina. Dios da a todos por igual, pero solo los humildes pueden recibir ese don con un corazón agradecido. Así, esta parábola no solo desafía nuestras expectativas sobre la justicia, sino también sobre cómo debemos vivir en relación con los demás. La misericordia y el amor de Dios no tienen límites. La parábola de los obreros de la viña nos revela una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios. Su misericordia y generosidad no tienen límites. La salvación que Él nos ofrece
No está condicionada por nuestro trabajo o esfuerzo, sino por su gracia. La invitación es a aceptar esa generosidad sin quejarnos, sin compararnos, sino con un corazón agradecido. Dios no actúa de acuerdo con nuestra lógica humana, sino según su amor infinito. La justicia de Dios no está basada en lo que hacemos, sino en lo que Él está dispuesto a darnos. Todo lo bueno, todo lo que necesitamos para ser plenamente felices. La parábola, entonces, nos invita a una conversión radical de nuestra visión de la justicia, a abandonar nuestra mentalidad competitiva y a abrazar una vida de humildad y gratitud. El reino de los cielos es un regalo gratuito, no una recompensa por nuestros méritos. En lugar de compararnos y envidiar a los demás, debemos celebrar juntos el amor generoso de Dios, que nos llama a todos por igual, sin importar el momento en que respondemos a su llamado. La verdadera justicia de Dios es su misericordia infinita, que nos ofrece sin medida. La justicia divina y la equidad del reino. Es fundamental reflexionar sobre lo que entendemos por justicia y equidad en el reino de Dios. Desde una perspectiva humana, la justicia se basa en la idea de que cada uno debe recibir lo que ha ganado, o lo que merece, dependiendo de su esfuerzo y desempeño. Sin embargo, la justicia divina no sigue este patrón. En lugar de una retribución proporcional al esfuerzo, la justicia de Dios se manifiesta en la generosidad, en la gracia y en la abundancia de su amor. Cuando el dueño de la viña paga a los trabajadores por igual, a pesar de que algunos trabajaron más tiempo que otros, está mostrando un acto de generosidad que no es justo según la lógica humana, pero es absolutamente justo en el reino de Dios. La verdadera justicia en el reino es aquella que no se mide por nuestros méritos, sino por la bondad y la generosidad infinitas de Dios. Este tipo de justicia rompe con los esquemas que tenemos en nuestra mente y nos invita a abrir los ojos a una realidad más amplia, donde la equidad no se mide por lo que uno ha hecho, sino por el amor gratuito de Dios, que no tiene en cuenta los logros personales, sino que da sin reservas, sin esperar nada a cambio. La invitación es a confiar en este amor, a dejar de lado nuestras comparaciones y sentirnos agradecidos por lo que recibimos. En el reino de los cielos no hay lugar para la competencia, ni para la división, sino que todos recibimos lo mismo. La abundante generosidad de Dios. La misericordia divina que rompe las barreras del esfuerzo humano. En el contexto de esta parábola, podemos reflexionar sobre cómo nos relacionamos con la misericordia divina. A menudo, en nuestra vida cotidiana, nos encontramos atrapados en la lógica del merecimiento, creyendo que solo merecemos aquello por lo que hemos trabajado arduamente. Nos cuesta aceptar que, ante Dios, esa lógica no funciona de la misma manera. La salvación, la vida eterna, no es un premio ganado, sino un regalo ofrecido. La misericordia de Dios es tan vasta que no se mide por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino por el deseo de Él de entregarnos todo lo que tiene, sin condiciones, sin limitaciones. La misericordia de Dios es una fuerza que supera todas nuestras expectativas.
Nos invita a salir del círculo de la meritocracia y a entrar en el círculo de la gracia, donde todo lo que tenemos es recibido como un don. En este sentido, la parábola nos desafía a cuestionar nuestra relación con la misericordia de Dios. ¿Acaso la rechazamos cuando vemos que otros reciben la misma gracia sin haber hecho tanto como nosotros? ¿Nos sentimos celosos o indignados cuando vemos que otros, que han vivido menos tiempo en la fe, reciben la misma recompensa? Esta actitud, tan humana, nos aleja de la esencia del reino de Dios, que no es un lugar de méritos, sino un lugar de gratitud y reconocimiento del amor infinito de Dios por nosotros. El modelo de generosidad de Dios, desbordante y plenamente incondicional. La generosidad de Dios, que nos ofrece lo que no merecemos, se presenta como una invitación a vivir también nosotros con una actitud generosa y abierta. Cuando entendemos que la salvación es un don gratuito, que no depende de nuestra acumulación de méritos, debemos entonces estar dispuestos a extender esa misma generosidad hacia los demás. Si Dios nos trata con tal magnanimidad, si Él nos da lo que no hemos ganado, ¿cómo podemos no reflejar esa misma generosidad en nuestras relaciones con los demás? Esta parábola nos desafía a vivir una vida en la que damos sin esperar recibir nada a cambio, a ser generosos como el propietario de la viña. Cuando nos damos cuenta de que nuestra vida en el reino de Dios no está fundamentada en nuestros logros, sino en el amor de un Dios que nos da todo lo que necesitamos, nuestra actitud ante los demás cambia. Comenzamos a tratar a los demás con la misma generosidad con la que Dios nos ha tratado. La parábola no solo habla de la actitud que debemos tener frente a Dios, sino también de la forma en que debemos vivir nuestras relaciones interpersonales. El que recibe tanto debe estar dispuesto a dar con el mismo corazón generoso. Esta generosidad es lo que marca la diferencia en el reino de Dios. No se trata de ser el más grande o el que más ha logrado, sino de reconocer la abundancia de la gracia divina y compartirla con los demás. La paradoja de la generosidad, de ser el último al ser el primero. El giro final de la parábola, en el que los últimos serán los primeros, es una invitación radical a reevaluar nuestras prioridades y expectativas. En el mundo, aquellos que logran más, que tienen más éxito o que trabajan más tiempo, son los que son considerados los más importantes. Pero en el reino de Dios, la medida de la importancia no es el trabajo, ni el éxito, sino la disponibilidad para recibir y compartir la generosidad divina. La verdadera grandeza se encuentra en ser capaz de aceptar este amor inmerecido y, al mismo tiempo, de compartirlo con los demás. Este mensaje es profundamente liberador. Nos invita a dejar de lado la comparación y la competencia, y nos llama a un lugar donde la verdadera grandeza es sinónimo de humildad y generosidad. Los últimos serán los primeros porque en el reino de Dios, lo que cuenta no es lo que hemos hecho, sino nuestra disposición a recibir el amor y la misericordia de Dios, sin importar el momento en que lo hayamos hecho. La salvación no se mide por cuánto hemos trabajado, sino por la disposición de nuestro corazón para abrirse a la gracia de Dios.
Y aquellos que, al final de sus vidas, se abren a esta gracia reciben la misma recompensa que aquellos que han trabajado desde el principio. La generosidad y la gracia, una llamada a la conversión interior. La parábola nos invita a una conversión interior. A cambiar la manera en que vemos a Dios y a los demás. A medida que crecemos en nuestra vida espiritual. Es común caer en la trampa de pensar que nuestras obras, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nos dan un derecho a algo más de lo que ya hemos recibido. Pero el mensaje de esta parábola es claro. Nada de lo que hacemos puede hacernos más merecedores de la gracia de Dios. La salvación es un regalo que, por su naturaleza, no se puede ganar ni medir. Según nuestros méritos. Dios nos da lo que necesitamos, y más, de manera gratuita, porque Él es generoso y ama a todos por igual. Por lo tanto, esta parábola nos desafía a vivir con una actitud de gratitud y humildad. Nos invita a aceptar el don de la gracia, sin compararnos con los demás, reconociendo que todo lo que recibimos es un regalo inmerecido. Al mismo tiempo, nos llama a compartir esa generosidad con los demás, a ser instrumentos de la gracia de Dios en el mundo, sabiendo que, al igual que el dueño de la viña, debemos extender nuestra generosidad a todos, sin discriminación, sin esperar nada a cambio. La comparación entre la lógica humana y la lógica divina. En la parábola, se pone de manifiesto un contraste profundo entre la lógica humana y la lógica divina. En el mundo, todo tiene un precio. Se nos enseña que debemos ganar lo que recibimos. Que debemos ganarnos el respeto, la recompensa, e incluso el amor. Esta es la lógica que nos rige como seres humanos. Una lógica basada en el esfuerzo, la dedicación y el mérito. Sin embargo, la parábola revela una lógica completamente diferente en el reino de Dios, donde lo que recibimos no depende de nuestros méritos, sino de la generosidad inmensa de Dios. Este cambio radical en la forma de pensar nos desafía, ya que va en contra de muchas de nuestras creencias y expectativas arraigadas. La verdadera justicia de Dios no se mide por los estándares humanos, sino por su generosidad y misericordia. En la parábola, el dueño de la viña no está interesado en que sus obreros trabajen más o menos para recibir lo que ya les había prometido, sino que da a todos por igual, independientemente del tiempo o el esfuerzo invertido. Este es un ejemplo claro de cómo Dios actúa en el reino de los cielos. Él es quien define las reglas y su lógica está marcada por el amor y la gracia, no por el cálculo humano de lo que se merece. En este sentido, la invitación de la parábola es mirar más allá de nuestras expectativas y abrirnos a la verdad de que lo que recibimos de Dios no tiene que ver con lo que hemos hecho, sino con lo que Él ha decidido darnos por su amor. La gracia, un don inmerecido. La parábola también pone de manifiesto la naturaleza de la gracia. Un don inmerecido. Los obreros que llegaron al final del día recibieron la misma paga que aquellos que trabajaron todo el día. Algo que claramente no se ajusta a lo que podríamos esperar desde una perspectiva humana.
Este gesto refleja perfectamente lo que significa la gracia de Dios. Es inmerecida y no está basada en el esfuerzo humano. A lo largo de la Biblia, la gracia se describe como un regalo gratuito de Dios. Un regalo que no podemos ganar ni merecer, sino que simplemente se nos da por amor. Este concepto de gracia desafía muchas de nuestras concepciones sobre el mundo. En la vida cotidiana, estamos acostumbrados a trabajar duro para recibir lo que necesitamos. Y la idea de recibir algo sin haberlo ganado puede parecer extraña. Sin embargo, la gracia de Dios no solo es un regalo, sino una llamada a una vida transformada. Al recibir la gracia de Dios, no solo somos perdonados y redimidos, sino que también somos llamados a vivir de acuerdo con los principios de su reino. Generosidad, humildad y amor incondicional. La misericordia de Dios en la paradoja de los últimos serán los primeros. El giro final de la parábola. Los últimos serán los primeros. Y los primeros los últimos. Introduce una de las paradojas más profundas del Evangelio. Este es un principio fundamental del reino de Dios, que pone en evidencia cómo la lógica divina desafía las expectativas humanas. En el mundo, los primeros son los que reciben las recompensas. Los que más trabajan y logran más. Sin embargo, en el reino de los cielos, los que se consideran los últimos, aquellos que quizás no tengan tanto mérito, o que hayan llegado después, son los que reciben la misma recompensa. Este principio no se limita solo a la parábola de los obreros en la viña, sino que resuena a lo largo de todo el Evangelio. Jesús constantemente invierte el orden establecido, exaltando a los humildes y poniéndose del lado de los pobres y necesitados. Esto nos recuerda que, en el reino de Dios, las reglas no son las mismas que las de este mundo. Aquí, lo importante no es ser el primero o el más exitoso, sino estar dispuesto a aceptar la generosidad divina, sin importar cuándo ni cómo llegamos a la viña de Dios. La invitación a vivir con generosidad y humildad. La generosidad del dueño de la viña también nos invita a vivir con generosidad y humildad. Al recibir de Dios todo lo que necesitamos, sin haberlo ganado, debemos imitar esta actitud en nuestras relaciones con los demás, en lugar de centrarnos en lo que hemos logrado o en lo que creemos merecer. Somos llamados a dar generosamente a los demás, sin esperar nada a cambio. Esta es una característica del reino de Dios. La generosidad no se mide en lo que damos, sino en la disposición con la que damos. La humildad juega un papel crucial en esta reflexión. Ser generosos con los demás requiere una actitud humilde, que reconozca que todo lo que tenemos es un don de Dios. No podemos sentirnos superiores a los demás porque tenemos más o porque hemos trabajado más. En el reino de Dios, todos somos igualmente amados y, por lo tanto, llamados a tratar a los demás con la misma dignidad y generosidad con que Dios nos trata a nosotros. El llamado a no compararnos con los demás. Otro de los grandes desafíos que presenta esta parábola es la tendencia humana a compararnos con los demás. A menudo, medimos nuestro valor, nuestras bendiciones y nuestras recompensas comparándonos
con las experiencias y logros de otras personas. Esto nos lleva a caer en la trampa de la envidia y el resentimiento, como los obreros que llegaron primero y se sintieron indignados al ver que aquellos que trabajaron menos recibieron la misma recompensa. La comparación nos aleja de la gratitud y nos hace ver la vida como una competencia, en lugar de un regalo. La parábola nos invita a liberarnos de esta mentalidad competitiva. Si bien es natural compararnos, el mensaje del reino de Dios es claro. No se trata de competir con los demás, sino de reconocer que todo lo que recibimos es un regalo divino. Al aprender a vivir sin compararnos, podemos centrarnos en ser agradecidos por lo que Dios nos da, sin que nuestra felicidad dependa de lo que otros reciban. La verdadera paz y satisfacción provienen de aceptar el amor de Dios tal como es, y no en función de lo que otros hagan o reciban. El desafío de dejar de medir nuestro valor según lo terrenal. Uno de los mayores desafíos de esta parábola es la invitación a dejar de medir nuestro valor y éxito con las mismas herramientas que utilizamos en la vida diaria. En este mundo, estamos acostumbrados a asociar el esfuerzo y el logro con una recompensa proporcional, lo que nos lleva a pensar que si trabajamos más o nos esforzamos más, merecemos más. Sin embargo, en el reino de Dios, la medida de lo que recibimos no depende de cuánto hayamos trabajado, sino de la inmensa generosidad de Dios. Esta enseñanza nos desafía a abandonar nuestra lógica humana y abrazar la lógica del amor y la gracia divina, donde lo que recibimos no está relacionado con lo que hacemos, sino con lo que Dios decide darnos, de acuerdo con su voluntad. La clave para entender esta paradoja es reconocer que, al entrar al reino de Dios, dejamos de depender de nuestras propias capacidades para ganar lo que necesitamos. La verdadera libertad se encuentra en aceptar que el valor que tenemos no se basa en lo que somos capaces de lograr, sino en el amor incondicional de Dios. Este amor es un regalo gratuito que nos invita a vivir con la paz y la seguridad de que no necesitamos esforzarnos para ganarlo. Al liberar nuestra mente de esta presión constante por lograr, podemos vivir más plenamente en la generosidad y gratitud por todo lo que Dios nos da. La generosidad infinita de Dios, un modelo a imitar. Cuando nos enfrentamos a la generosidad de Dios en esta parábola, también estamos llamados a imitarla en nuestra vida cotidiana. Si Dios nos ha dado tanto de manera gratuita, ¿cómo podemos no compartir lo que tenemos con los demás? La parábola nos invita a salir de la mentalidad del merezco y entrar en una vida de generosidad desinteresada. Si bien es cierto que, en nuestra naturaleza humana, estamos tentados a pensar que debemos recibir en proporción a lo que damos, el ejemplo de Dios es claro. Él nos da todo sin esperar nada a cambio. Es necesario también reflexionar sobre cómo la generosidad se refleja en nuestras relaciones interpersonales. Cuando somos generosos, no solo estamos dando bienes materiales, sino también nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro perdón y nuestra paciencia. En lugar de centrarnos en lo que nos corresponde, Dios nos invita a pensar en cómo podemos ayudar
a los demás sin importar si lo han ganado o no. Vivir de esta manera es reflejar el amor divino en la tierra. Porque la generosidad es la esencia misma de la vida cristiana. Dar sin reservas, compartir sin miedo. Y extender la mano al que más lo necesita. Un llamado a la gratitud y al reconocimiento del regalo divino. Una de las actitudes fundamentales que esta parábola nos invita a cultivar es la gratitud. Los obreros que trabajaron solo una hora pudieron disfrutar de la misma recompensa que aquellos que trabajaron todo el día. Lo que, desde una perspectiva humana, parecería injusto. Sin embargo, los obreros deberían haber estado agradecidos por el hecho de que se les dio algo a pesar de no haber trabajado tanto. Este es un recordatorio para nosotros de que todo lo que recibimos de Dios, ya sea en términos materiales, espirituales o emocionales, es un regalo inmerecido que debe ser recibido con gratitud. En lugar de compararnos con los demás o cuestionar la generosidad de Dios, estamos llamados a reconocer y agradecer todo lo que Él nos ha dado. La gratitud no solo es una respuesta emocional, sino una disposición interior a vivir de manera que refleje el reconocimiento de lo que hemos recibido. Cuando agradecemos lo que Dios nos ha dado, nuestra vida se transforma, porque comenzamos a ver el mundo y a las personas a través de los ojos de un corazón agradecido. Esta gratitud nos permite vivir con mayor paz, sabiendo que, en lugar de competir por lo que creemos que merecemos, podemos descansar en la certeza de que Dios nos dará todo lo que necesitamos según su voluntad. La inclusividad del reino de Dios. Otro aspecto importante que resalta esta parábola es la inclusividad del reino de Dios. El dueño de la viña no discrimina a los obreros que llegaron tarde. Más bien, les ofrece la misma recompensa que a los que llegaron primero. Esta inclusión no se limita a la cantidad de tiempo trabajado, sino que refleja la apertura de Dios hacia todos los seres humanos. En el reino de Dios no hay barreras para aquellos que responden al llamado, sin importar en qué momento lo hagan. Esto nos recuerda que el amor de Dios no está limitado por nuestra historia o por nuestra posición en la vida, sino que se extiende a todos por igual. Vivimos en un mundo que tiende a dividir a las personas en categorías, dependiendo de su éxito, su raza, su posición social, su historia de vida. Pero en el reino de Dios, esas divisiones son eliminadas. La invitación es a participar del banquete divino, independientemente de nuestro pasado, de nuestros logros o de nuestra apariencia. Esta inclusividad es un signo del amor de Dios, que no excluye a nadie. De hecho, la parábola subraya que la salvación no depende de lo que hemos hecho, sino de la generosidad infinita de Dios, que ofrece su recompensa a todos por igual. Un desafío a nuestra visión del éxito y el fruto de nuestra fe. La parábola también nos invita a revisar nuestra visión del éxito en el contexto del reino de Dios. En nuestra sociedad, el éxito se mide a menudo por logros personales, por el tiempo que dedicamos a algo o por los frutos visibles de nuestro esfuerzo. Sin embargo, el reino de Dios nos invita
a replantear esta definición de éxito. En el reino de Dios, el verdadero éxito no está determinado por cuánto tiempo o esfuerzo hemos invertido, sino por nuestra disposición a recibir el amor y la generosidad de Dios y a compartirlo con los demás. Este cambio de perspectiva también afecta nuestra comprensión del fruto de nuestra fe. Si bien el trabajo en la viña de Dios es importante, el verdadero fruto no es el número de obras que realizamos, sino la disposición de nuestro corazón para recibir su gracia. El éxito en el reino de Dios es el fruto de una vida vivida en obediencia, gratitud y generosidad. Y, aunque la vida cristiana exige esfuerzo y dedicación, nuestra confianza no debe estar en nuestro trabajo, sino en la obra redentora de Cristo, que nos da la recompensa que no podemos ganar por nosotros mismos. El amor de Dios que no está condicionado a nuestro mérito. Un aspecto central de esta parábola es la manera en que refleja el amor de Dios, que no está condicionado a nuestro mérito, ni a nuestras acciones. En este mundo, tendemos a valorar el esfuerzo, el tiempo y la productividad. Sin embargo, el reino de Dios funciona bajo una lógica diferente. Aquí, la salvación no depende de lo que hacemos, ni de cuánto nos esforzamos, sino de la generosidad de Dios. Es importante entender que, en el reino de Dios, Dios no premia solo a los que llevan una vida recta o que trabajan más en su fe, sino que ofrece su gracia y salvación a todos por igual, independientemente de su tiempo de respuesta al llamado divino. El amor de Dios es incondicional, sin ninguna exigencia previa de lo que hemos hecho o dejado de hacer. No importa si venimos de una vida llena de dificultades y errores, o si llegamos al final del camino. Lo que importa es la disposición de abrir nuestro corazón a su llamado. Esta idea desafía profundamente la lógica humana de merecimiento, pero también nos libera de las presiones de tener que ganarnos el amor de Dios. Al igual que el dueño de la viña, Dios nos ama a todos por igual, sin hacer distinciones, sin importar el esfuerzo invertido. La invitación a no envidiar a los que reciben igual recompensa. En la parábola, los obreros que llegaron primero se sintieron indignados al ver que aquellos que trabajaron menos recibían la misma recompensa. Este comportamiento refleja nuestra tendencia a comparar nuestras bendiciones con las de los demás. A menudo, nos sentimos incómodos o celosos cuando vemos que otros reciben lo mismo que nosotros, a pesar de que, a veces, nos parece que no se han esforzado tanto como nosotros. Sin embargo, la parábola nos invita a liberarnos de esa mentalidad de envidia y comparación. En el reino de Dios, no debemos medir las bendiciones que recibimos comparándolas con las de los demás, sino reconocer que todo lo que recibimos es un regalo inmerecido. La verdadera bendición no está en cuanto hemos trabajado, sino en la generosidad de Dios, quien nos da a todos lo mismo: su amor, su perdón y la promesa de vida eterna. Al soltar el deseo de compararnos, encontramos paz, porque ya no vivimos para la aprobación de los demás, sino para el gozo de saber que somos amados por Dios sin reservas.
El corazón humilde que acepta la generosidad divina. Al reflexionar sobre esta parábola, es fundamental cultivar un corazón humilde que sepa aceptar la generosidad divina sin reservas. Los obreros que llegaron al final del día no podían sentirse merecedores de la recompensa, pues no habían trabajado como los demás. Sin embargo, el dueño de la viña les dio lo mismo, mostrándoles una generosidad incondicional. Este gesto refleja cómo Dios actúa en nuestras vidas. Dios nos ofrece la misma recompensa a todos, sin importar cuándo comenzamos a seguirle. La clave aquí es aceptar con humildad lo que nos ofrece sin pretender que lo hemos ganado por nuestros esfuerzos. Aceptar la generosidad divina implica reconocer que todo lo que recibimos es un regalo. La humildad nos permite vivir en gratitud y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La lección aquí es que no se trata de cuánto trabajamos o de cuán perfectos somos, sino de nuestra disposición a recibir el amor de Dios, sin tratar de medirlo ni compararlo con el de los demás. La humildad, entonces, se convierte en la puerta por la cual entramos en el reino de Dios, y al mismo tiempo, en la manera en que compartimos ese amor generoso con los demás. La generosidad de Dios como ejemplo para nuestra vida. El gesto del dueño de la viña al pagar a todos los obreros la misma cantidad no solo refleja la generosidad de Dios, sino que también nos llama a imitar esa generosidad en nuestra vida diaria. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser generosos con los demás, independientemente de lo que hayan hecho o dejado de hacer. La verdadera generosidad no se mide por el esfuerzo o la cantidad que alguien ha dado, sino por el corazón con el que damos. Así como Dios no mide nuestra respuesta a su llamado, nosotros también debemos dar sin medir, sin esperar nada a cambio, sino con el solo propósito de compartir lo que Dios nos ha dado. Este tipo de generosidad implica un desprendimiento total del ego y de cualquier deseo de reconocimiento. Vivir generosamente significa dar con alegría, sin pensar en lo que vamos a recibir. Es un amor desinteresado que se refleja en nuestras acciones diarias, ya sea en la ayuda a los más necesitados, en el perdón a quienes nos han ofendido, o en el compartir lo que tenemos con quienes lo necesitan. La generosidad de Dios debe inspirarnos a vivir con una misma disposición en nuestras relaciones, siempre recordando que lo que damos es solo una extensión de lo que hemos recibido de Él. La importancia de la gratitud en nuestra vida espiritual. Un aspecto fundamental que esta parábola resalta es la importancia de vivir con un corazón agradecido. El hecho de que los obreros, incluso aquellos que trabajaron menos, recibieron la misma recompensa, es un recordatorio de que lo que Dios nos da no tiene que ver con lo que merecemos, sino con su amor. Esta actitud debe inspirarnos a vivir cada día con gratitud, no solo por lo que recibimos, sino por la oportunidad misma de vivir en la gracia de Dios. La gratitud es un motor poderoso para nuestra vida espiritual. Nos lleva a reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Desde el aire que respiramos hasta las bendiciones más grandes, como el perdón y la salvación.
Vivir en gratitud nos mantiene humildes. Nos ayuda a evitar caer en la trampa de la autosuficiencia y, sobre todo, nos permite compartir lo que tenemos con los demás, sabiendo que no somos dueños de nada, sino administradores de los bienes que Dios nos ha confiado. El reino de Dios y la invitación a vivir según sus normas. En la parábola de los obreros en la viña, Jesús nos invita a vivir según las normas del reino de Dios, no las del mundo. En el mundo, la recompensa está ligada al esfuerzo y al mérito. En el reino de Dios, la recompensa es el resultado de la gracia y la generosidad divina. A través de esta parábola, se nos llama a cuestionar nuestras propias concepciones sobre la justicia, el mérito y el esfuerzo, para abrazar una visión más amplia del reino de Dios, que trasciende las leyes humanas. Vivimos en un mundo donde las normas humanas a menudo nos empujan a medir nuestro éxito y valor según nuestras obras. Esta parábola nos invita a vivir bajo las reglas del reino de Dios, donde no se trata de ser el primero o el más esforzado, sino de recibir con gratitud lo que Dios ha decidido darnos. Esta invitación implica un cambio de perspectiva radical, que no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra forma de relacionarnos con los demás. El llamado a la misericordia y el perdón. Uno de los aspectos que subyace en la generosidad del dueño de la viña es la llamada a vivir con misericordia y perdón. El dueño no actúa con dureza hacia los obreros que llegaron tarde, sino que los acoge con generosidad, ofreciéndoles lo mismo que a los que trabajaron todo el día. Este es un reflejo del corazón misericordioso de Dios, que no nos trata según lo que merecemos, sino que extiende a todos una invitación a la salvación. Al igual que el dueño de la viña, somos llamados a ser misericordiosos con los demás, perdonando y dando sin exigir nada a cambio. La misericordia y el perdón son dos valores que Jesús enfatiza a lo largo del Evangelio. Nos invita a perdonar incluso cuando no sentimos que los demás lo merecen, recordándonos que nosotros también hemos sido perdonados por Dios, aunque no lo hayamos ganado. Este llamado a la misericordia y el perdón es fundamental para vivir como cristianos, ya que refleja el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Finalmente, la parábola también es un llamado a la conversión. El hecho de que los trabajadores hayan respondido al llamado del dueño de la viña, aunque en diferentes momentos del día, es una invitación a aceptar el llamado de Dios en el tiempo adecuado. Todos somos llamados a trabajar en la viña del Señor. Y aunque algunas personas pueden responder más tarde que otras, la recompensa será la misma para todos: la salvación y la vida eterna. Dios nos llama constantemente, sin importar nuestra edad, nuestra experiencia o el tiempo que hemos estado en el camino. La conversión no se trata de un momento específico, sino de una disposición continua de responder al llamado de Dios, que es siempre gratuito y generoso. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta.
compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.